Dicen que Santa Marta fue la primera ciudad fundada en Colombia, pero antes que los mapas ya hablaba el territorio. Hoy, 500 años después, celebramos su historia escuchando sus voces, sus paisajes, su memoria, porque la perla del Caribe no solo se habita, se escucha. Esto es Santa Marta, 500 años, territorio de biodiversidad. Una serie de podcasts que explora cómo la biodiversidad de este lugar único nos ha enseñado a conocerla, a construir conocimiento para el país y el mundo, a defenderla y a gestionarla. Acompáñanos en este recorrido por su historia, su riqueza natural y su futuro. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de nuestro podcast Santa Marta 500 años territorio de biodiversidad. Hoy queremos hablar sobre la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad en Santa Marta, un territorio increíblemente biodiverso en el segundo país más biodiverso del planeta. Para eso, pues estamos en este campus maravilloso de la Universidad del Magdalena y nos acompañan dos mujeres que saben mucho sobre cómo conservar la biodiversidad. Tenemos a Clara Solano. Clarita, bienvenida. Clara es la directora de la Fundación Natura, la presidenta del Consejo Directivo de Parques Nacionales. ¿Cómo vamos? Clarita, bienvenida. Gracias, Sandra, y buenos a todas. Gracias por escucharnos. Bueno, y tenemos a Ilayali Rodríguez. Ilayali es una mujer bióloga que ha trabajado durante muchísimo tiempo impulsando, estudiando y estimulando la creación de las reservas naturales en el país, y entonces vamos a tener una conversación muy interesante precisamente sobre esas diferentes maneras en las que podemos conservar la naturaleza y se ha conservado la naturaleza en este territorio. Entonces, Clarita, si te parece, empecemos contándole a la gente por qué es importante la conservación de la biodiversidad en este territorio, en el Caribe, en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues primero hay que entender que la región Caribe, una de nuestras regiones en Colombia, tiene una característica muy especial y es la región que más transformación tiene de todas las regiones de Colombia. Más transformación de sus coberturas naturales, y hoy en día una gran porción del territorio Caribe es coberturas transformadas, agrícolas y principalmente ganaderas. Entonces, la naturaleza que queda, la naturalidad en su mayor expresión que queda es relativamente poca. Entonces, la región Caribe ha hecho, y el país y la sociedad ha hecho un esfuerzo muy, muy importante por conservar eso que queda. Hoy tenemos 15 parques nacionales conservados y en estado de conservación, algunos de ellos marinos, otros continentales, porque eso es muy importante entenderlo. No solamente generalmente vemos lo terrestre, pero estamos muy alejados de lo marino. Y suman un poco más de 4 millones de hectáreas en conservación en la región Caribe. Entonces, eso poquito que queda es nuestro seguro de vida, Sandra. Nuestro seguro de vida, ¿por qué? Porque allí está la biodiversidad, allí se procesan gracias a esos ciclos de la tierra, del suelo, de la atmósfera, de las montañas, de las zonas planas, del agua, esa gran cantidad de servicios ecosistémicos que tenemos que ser muy claros en valorar al máximo, porque sin eso no podríamos tener vida. Entonces, pues la región Caribe es una joya por su planicies, por sus zonas productivas, pero es también una joya por sus montañas, con esos bosques, con esos páramos, con esas zonas glaciales, por esas zonas ribereñas de los ríos y por ese mar y esa interfase tierra-mar. Clarita, entonces con lo que nos estás diciendo es, tenemos en la región Caribe una alerta importante por lo que nos mencionas del nivel de deforestación, pero además porque la conservación, la superficie conservada todavía tiene posibilidad de crecer mucho más en muchas maneras de las que vamos a poder hablar ahora más adelante. Sí, tenemos un sistema de parques que nos representa un conjunto de ecosistemas muy importante, pero no todo está representado dentro de los parques. ¿Qué te parece si empezamos? Cuéntanos, porque la gente normalmente tiene claro que la conservación está ligado a los parques nacionales.
Cuéntanos un poco eso de cuáles son los parques nacionales que tenemos acá en Santa Marta, en esta región Caribe, desde cuándo están. Cuéntanos, por favor, esa historia, un poquito esa historia para ilustrar a los que nos escuchen. Bueno, los parques nacionales es una estrategia clave de conservación de la biodiversidad y de esas contribuciones que hace la naturaleza y también de las culturas que viven en estas zonas. La historia del Caribe es una historia muy interesante porque eh, ha ido creciendo poco a poco este movimiento de conservación. Pero alrededor de Santa Marta tenemos realmente un conjunto de parques nacionales que enmarcan la ciudad y que han hecho posible la pervivencia de la ciudad y de todo lo que pasa alrededor de la ciudad. Hay que hablar básicamente de dos áreas protegidas muy importantes, de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Parque Tayrona. El Parque Tayrona es nuestro parque que todos conocemos. De hecho, te cuento que en Parques Como Vamos hicimos una encuesta y el parque más reconocido por los colombianos es el Parque Tayrona, es el referente. Es que ahí, Clarita, yo creo que no hay nadie que no desee ir al Parque Tayrona, es como ese símbolo del paraíso que tenemos en Colombia, ¿no? Total, y es un paraíso. Sus playas son únicas, estos zonas de riscales, de piedra, ese bosque seco, esos ríos que bajan precisamente desde la Sierra Nevada y que llegan al mar. El Tayrona es una joya a pesar de todas sus dificultades, a pesar de todos los conflictos alrededor del turismo, pero sigue siendo una joya. Lo maravilloso de estas dos áreas y la gran importancia, y les tengo que contar a todos, Colombia tiene 61 parques nacionales que suman un poco más de 22 millones de hectáreas, 23. Y tienen algo único los dos. Mira esto tan especial. El parque que tiene mayor cantidad de ecosistemas representados es el Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Por qué? Porque en un espacio muy corto, de cero, muy pequeño, de 0 metros sobre el nivel del mar a 5.600 metros sobre el nivel del mar, tenemos un continuo de ecosistemas. Esto es único en Colombia En el planeta. y en el planeta. Es decir, y además tenemos un casco de hielo, un glaciar que está supremamente cerca al mar. Esto lo hace único. Y además, el Tayrona termina siendo un área protegida que aún no está conectada, aún no, pero creo que Hila nos va a contar, Sandra, un poquito de esas otras estrategias, pero los dos parques nacionales juntos vienen teniendo, bueno, hay que recordar también algo rápido, Sandrita, y es que Tayrona, además de ser terrestre, también es marino y resguarda ecosistemas de gran importancia como pastos marinos, corales y otro tipo de ecosistemas que son muy importantes para la vida, para la biodiversidad. Clarita, ahí escuchando y pues digamos, escuchando a la gente que sabe mucho de los temas marinos y de la sierra también, esta formación de la sierra se volvió como una isla biogeográfica y esto es un poco como en los procesos evolutivos quedaron aislados. Y eso dio origen a una particularidad de la biodiversidad de este territorio que son los endemismos. ¿Tú nos puedes contar un poquito más sobre esa particularidad que hace único la biodiversidad del Tayrona y de la Sierra Nevada? Sí, cuando la zona Caribe se estaba formando, como tú lo dices, emerge geológicamente el núcleo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y este aislamiento queda aislada en la cordillera central de Colombia, que llega inclusive muy cerca, llega hasta el Perijá, que es como una parte de la cordillera de los Andes y es el final de la cordillera de los Andes, pero está separada geográficamente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto que hizo alrededor de cientos de años, que las especies que estaban y que se encuentran hoy en día en esta zona montañosa, pues desarrollaran su genética de una manera diferente, única. Y esto es lo que llamamos nosotros unos endemismos. Cuando las especies durante mucho tiempo están aisladas, están en unos ambientes con muy poca conectividad y que son únicas de estos espacios, pues se convierten en especies endémicas. La Sierra Nevada de Santa Marta, además de su excepcionalidad por esta gran cantidad de ecosistemas, hace que
tenga una gran cantidad de especies que son únicas de las sierras. Entonces aquí encontramos especies de aves como el perico, como los gorriones, ranas del grupo de las arlequines, que son unas ranas únicas de esta zona, y muchas otras especies. Hay orquídeas, una gran cantidad de orquídeas que son también especiales. Hay que decirlo, Sandra, es que tener glaciares, lagos, páramos, bosques andinos húmedos, bosques secos, hasta las zonas que dan contra el litoral, hace que tengamos una gran cantidad de especies únicas. Y no sé qué tanto, estos son procesos también de investigación, Sandra, no sé ya el aislamiento que ha tenido en los últimos años ya por acción humana y antrópica. ¿Qué efectos está teniendo en estas poblaciones, en la existencia y no extinción de estas especies? Recuerden que una especie endémica es única de una región y si la desaparecemos o lo acabamos, acaba para siempre. Clarita, por allá en el año 2012-2013, en la revista Science, declaró que la biodiversidad de la Sierra Nevada es la biodiversidad más irreemplazable por los términos de endemismo. Y yo creo que eso es muy importante resaltarlo porque a veces nos cuesta mucho entender el valor único y de singularidad de lo que significa la biodiversidad de este territorio. No hay más en el planeta como ellos. No hay una montaña costera que entre al mar Caribe a tener este gradiente, no solamente desde el glaciar, sino hasta las profundidades, y poder tener toda esta distribución y esa distribución que fue aislada genéticamente. Entonces, lo que hacen estos parques nacionales en ese territorio son eso, ¿no? Ese es su valor, resguardar una biodiversidad única en el planeta y no es una exageración, es una realidad geográfica y biológica, ¿no? Es una realidad y es un privilegio. Y lo que hay que entender es que esa cantidad de personas que viven alrededor de la sierra y dentro de la sierra y cerca al Tayrona y en todas estas zonas conexas, es un privilegio tener esta diversidad y es una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de uso, una oportunidad para generar riqueza a partir de la biodiversidad. Eso es lo más importante. Yo creo, Sandra, que no le encontramos valor a la especie como tal, porque no logramos como especie humana conectar con que esa especie hace parte de un todo. Y eso es lo que nosotros no podemos entender, que hay que hacer todo lo posible por conservarlos. Y nuestros parques nacionales y muchas de las personas que viven dentro de estas áreas protegidas sí lo entienden y hacen unas luchas muy importantes por conservarlo. Pero hay un tema adicional, y es que son las especies, pero también son esos ciclos de la naturaleza. Alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta viven tal vez cerca de 1.6 millones de personas y se desarrollan procesos agroindustriales, mineros, portuarios, turismo y la gran ciudad de Santa Marta. Y Valledupar. Y Valledupar por el lado oriental. Pues todos los procesos, desde producir aceite de palma, receptar un turista, vivir cualquier samario que está aquí escuchándonos, depende de la sierra. ¿Por qué? Porque la sierra es una estrella hídrica y la estrella hídrica produce a lo largo de más de 32 cuencas hidrográficas, más de 10.000 metros cúbicos de agua al año. Y todos dependemos de esa agua, desde el que moviliza carbón hasta el que ofrece un servicio de turismo de naturaleza en cualquier lugar. Entonces, no solamente la biodiversidad, es ese sistema que la Sierra Nevada provee
para que pueda haber vida alrededor y dentro de ella. Son esas contribuciones, porque fíjate que muchas veces la gente piensa que los parques nacionales son importantes por cosas que tal vez son muy difíciles, como este tema de los endemismos, o por la belleza para el turismo, pero los parques exportan beneficios, como tú nos estás contando. El agua de la Sierra Nevada, la regulación, la calidad, la permanencia de esa agua, es exportada desde el parque para que podamos dinamizarnos económica y productivamente en buena parte de la región Caribe, y eso a veces no es tan claro. Entonces a veces le pedimos mucho a los parques y nos cuesta mucho entender que nos dan mucho más de lo que a veces es visible. Yo quisiera preguntarte, Clarita, ¿es suficiente tener los parques nacionales o necesitamos otros mecanismos para gestionar y aumentar la conservación en la región Caribe? No es suficiente. Definitivamente no, por varias razones. Uno, la población se incrementa. Dos, necesitamos desarrollo, necesitamos dinamizar más, van a llegar seguramente nuevas formas de desarrollarnos, entonces no es suficiente. Y hay otra razón, y es que hay biodiversidad y servicios ecosistémicos fuera de los parques nacionales, no son los únicos. Es más, inclusive hay especies únicas que están por fuera de los parques nacionales. Entonces, por esa razón, tenemos que hacer otros esfuerzos que los hemos llamado en Colombia estrategias complementarias. Complementan las acciones de los parques nacionales. Entonces, hay un motivo que lo dejo de últimas, pero no por ese es menos importante, es el más importante. Para adaptarnos a la variabilidad climática, Sandra, vamos a necesitar más de lo que tenemos. Todas las formas de lucha. Todas las formas de lucha. Todos los espacios con mayor naturalidad posibles hay que conservarlos. Y acordémonos que empezamos esta conversación con ese gran titular: la región Caribe es la región que más ha perdido coberturas naturales. Y a eso ponle, Sandra, que la ciencia y los datos climáticos nos están indicando que hay una gran cantidad de territorios en el Caribe y muy cerca a Santa Marta, a la Sierra, al Tayrona y a toda esta zona circundante, que tienen los picos más altos de temperatura. Y también hay procesos ya de desertificación muy cerca y en las zonas que están principalmente en el Cesar. Entonces, no es suficiente porque no sabemos cómo esta atmósfera, estos bosques, este clima, estas precipitaciones se van a comportar. No lo sabemos. Tenemos modelos. Nuestros científicos nos indican, nos dan señales, pero definitivamente la sociedad debe entender que tenemos que hacer el mayor resguardo posible para protegernos ante el cambio climático. Y entonces ahí, Clara, yo lo que creo es, y ahí sí invito a Hila a nuestra conversación, y la Yalit, como les comentaba al comienzo, ha sido una persona que ha estado desde hace muchísimos años trabajando con impulsar las reservas de la sociedad civil de una manera metódica, sistemática. Y entonces, Hila, pues me encantaría que por favor nos puedas comentar en esos mecanismos complementarios que nos decía Clara, ¿qué es una reserva de la sociedad civil? Y cuéntanos cómo estamos aquí en la región Caribe y en particular este territorio de Santa Marta sobre las reservas. Listo, muchas gracias. Complementando lo que ha dicho Clarita y lo que está diciendo Sandra, es muy importante que no mencionamos a nuestros pueblos, a las comunidades indígenas y a los afros. Ellos hacen parte tanto de la Sierra como del Tayrona. Ellos también están conservando de una manera muy interesante. Y todas las comunidades. Yo creo que por eso es que las reservas naturales de la sociedad civil, que es otra estrategia de conservación, es importante. ¿Por qué? Porque yo estoy conservando es mi pedacito de tierra, mi finca, mi sitio donde yo estoy haciéndolo, y entonces tiene unas connotaciones que son, cuando tú lo explicas, la gente dice, esto es sencillo, porque a veces cuando te lo muestra, no es tan sencillo porque tienen muchos tabús, piensan que se van a quitar el territorio, que ya tu tierra no va a ser tu tierra, y eso no es cierto. Sigue siendo tu tierra, sigue siendo tu territorio. Puedes allí hacer uso, que es lo que mencionó Clarita. Todos tenemos que seguir viviendo de alguna manera y podemos hacer uso en estos sitios que llamamos reservas.
es un uso sostenible, es un uso que va acorde con la naturaleza. Hay varias maneras de ser reserva, no es solo una ruta definida. Yo puedo ser una reserva como en Resnatur, que es nuestra red de reservas a nivel Colombia, donde yo puedo estar afiliada a Resnatur, y a otra modalidad que son las que están inscritas en el RUNAP, que hacen parte de nuestro sistema nacional de áreas protegidas y que en muchos casos para la gente ha sido importante porque es como que te entreguen una cédula que perteneces a un grupo y puedes empezar a tener voz y votos en aquellos escenarios que es importante. Yo les quiero contar como lo que sucedió aquí las reservas empezaron a ser muy importantes después de nuestra Constitución del 91, donde en 2 artículos quedó muy claro qué era hacer una reserva y cómo iba a hacer. Esto lo empezó a apoyar mucho Resnatur. Obviamente después llegaron fundaciones y es importante mencionar que una de las que más ha apoyado estas estrategias es la Fundación Natura, que además tiene reservas dedicadas solo a la conservación, que es importante mencionar que muchos han hecho esto, pero la que empezó estas iniciativas fue la Fundación Natura, y en otras regiones del país esto ha fortalecido la gobernanza local, que es algo que sería muy importante aquí que la gente lo viera, porque cuando estamos unidos varios predios somos más, y adicionalmente protegemos a nuestros parques, porque somos ese corredor que está fortaleciendo a los parques y que evita que lleguen otras cosas. Y nos fortalecemos de situaciones que a veces la gente no quiere que estén en sus territorios. Ilan, pero entonces expliquémosle así como para mi mamá. ¿Qué es una reserva de la sociedad civil? ¿A qué se dedica? Es un área que puede tener la dimensión que tú quieras. Hay reservas de menos de 1 hectárea y hay reservas de más de 5.000 hectáreas, dependiendo de la zona del país donde tienes. Entonces es un área que tenemos definida geográficamente. Esto quiere decir que tenemos un polígono, un mapita hecho, y que yo ahí puedo hacer lo que vengo haciendo en mi finca. Entonces, si yo tengo un cultivo de arrocito, puedo tener mi cultivo de arroz. Si tengo un cultivo de plátano, puedo tener mi cultivo de plátano. Pero en una zona específica yo la dejo de conservación, no la toco. Adicionalmente, yo puedo darme cuenta que si esta zona de conservación la puedo ampliar, yo puedo hacer procesos de restauración. Entonces, es un pedacito de tierra donde tú puedes seguir viviendo y puedes hacer conservación en tu sitio. O sea, es una decisión personal de un dueño de tierra decir, en mi territorio voy a dejar una parte para conservar. Voluntario. Y además lo expreso y me comprometo con eso. Es voluntaria. Es lo primero que siempre se dice, es que es voluntaria. Nadie te obliga a hacer reserva. Tú lo haces y por eso hay muchas que están en Resnatur que no han hecho el tránsito a hacer reservas RUNAP, pero igual están conservando, igual están aportando y son tan importantes las unas como las otras. Cuéntanos ese inicio de las reservas de la sociedad civil aquí en la región. Clara, tú que has estado también tan cerca, ¿por qué no conversamos y le contamos a la gente cuándo empiezan las reservas de la sociedad civil en esta zona? En el movimiento de la Constitución Política en el 90, un grupo, ellos se llaman reservistas, cuando hacen sus reuniones, se vinieron a esta zona y se dieron cuenta que rodeando el Parque La Sierra Minca, empezaron a construir su sueño de vida, porque esto es un sueño, o sea, la gente va a construir un sueño, y dijeron, aquí voy a comprar, aquí voy a reservar, y de ahí nace. Resnatur divide sus modos de acción en nodos, entonces aquí se creó el Nodo Caribe, que era liderado por una persona muy conocida por nosotros que se llama Miriam Aguad, y ella empezó como a pegarle a todo el mundo el bichito de que quiero conservar, cómo conservo, y empezó con sus amigos a crear yo digo que es un club de amigos que ama la naturaleza. Entonces ellos empezaron, vamos a comprar terreno, vamos a reservar, y ya después cuando nosotros, que siempre queremos estar muy apegados a la ley, empezaron a decirse que teníamos que hacer reservas RUNA y hacer un registro. Muchos de nuestros compañeros de Resnatur dijeron, sí lo vamos a hacer, otros dijeron que no. Y en este proceso, en el 2007, tenemos nuestra primera reserva RUNAT en parques, que también son muy importantes y es una fortaleza tenerlas aquí. Clarita, no sé si tú tengas algo que complementar en esa historia, cómo llegaron, además del combo de Miriam Aguad y de los reservistas. Sí, no, Ilan nos lo contó maravillosamente, pero tal vez resalto algo y es, Colombia se caracteriza en todo Latinoamérica por haber desarrollado la conservación privada. Y es tal el logro que se incluye dentro de la normatividad
el reconocer un acto voluntario de una finca que se convierte en una reserva como parte de nuestro sistema de áreas protegidas. Y en el caso de Santa Marta y sus alrededores, Sandra, esto pasó en una década muy difícil y yo lo quiero resaltar, en una década de violencia, de despojo, en un momento de nuestra historia tan desafortunada en esa década de los 90. Y llegan estas personas con esta forma de ver la ruralidad, con esta forma de entender las cosas distintas y se meten y posicionan. Digo, se meten en el sentido de que empiezan a generar un cambio de visión y a innovar. Esa es una innovación social maravillosa que pasó hace ya más o menos 25, 30 años. Clarita, y ahí con eso yo quiero hacer ese énfasis. En nuestro país, la dificultad que ha sido la guerra nos ha permitido buscar mecanismos de innovación social para fortalecernos en los territorios y las reservas de la sociedad civil en este lugar que ha sido también tan violentado. Pues ahí tuvimos una gente maravillosa que sigue hoy en día insistiendo en poder conservar también complementariamente la naturaleza. Y ya vamos terminando y te quisiera pedir por favor que nos cuentes en el Magdalena, en esta zona de Santa Marta, cuántas reservas tenemos hoy y contrastado con el resto del país. ¿Eso qué significa? Bueno, en el Magdalena, al registro de ayer, tenemos exactamente en Santa Marta 14 reservas RUNAP, pero en Resnatur tenemos un número más grande. Entonces, ¿qué es importante aquí? Yo creo que es como empezar a trabajar con la gente, hacer unas alianzas muy estratégicas con la corporación, con parques, para echarles bien el cuento a la gente, que lo que ellos están haciendo ya es conservar. 14 reservas en el Magdalena comparados con otro departamento, ¿es mucho, es poquito? Es muy poco. Yo les voy a nombrar 2 sitios que en este momento son los que más tienen reservas. Casanare, que tiene aproximadamente 1000 reservas de la sociedad civil, con unas extensiones maravillosas, y el otro es el departamento del Valle del Cauca, donde también los núcleos se han fortalecido alrededor de un parque muy importante que es Farallones. ¿Por qué surgió esto en Casanare? Cuando nosotros oímos el cuento que nos echan en Casanare, que me parece que es algo que debemos hacer a futuro, traerlos para que nos cuenten, ellos se unieron porque les llegó el petróleo y no querían tener en su finca este objeto que para ellos no era amigable ni compatible con lo que estaban haciendo, y se unieron y empezaron a hacer reservas, y es en el sitio donde más tenemos reservas y la gente está más comprometida con conservar. Entonces yo creo que son experiencias que se pueden contar para fortalecer nuestra región. Tenemos entonces una tarea importante para invitar a la gente de la región Caribe y del Magdalena a que podamos utilizar otro tipo de figuras para la conservación. Se parece mucho la región del Caribe por sus sabanas a la región de los llanos orientales, entonces hay tanto terreno de finca en este territorio, todos tenemos una historia muy ligada a la ganadería y tal vez ellos pueden ser como los principales impulsadores de una nueva oleada de conservación en predios ganaderos y productivos de la región Caribe. ¿Qué les dirían ustedes? Y con esto ya quiero que vayamos cerrando. ¿Qué deberíamos estar proponiéndole a la gente para que piense en eso, en declarar su finca como una reserva de la sociedad civil? ¿Qué recomendaciones les darían ustedes? ¿Qué consejos les darían ustedes a un dueño de una finca que de pronto está muy sensibilizado porque la temperatura está alta, el agua se está yendo al interior del Caribe, en estas zonas cercanas? ¿Qué les dirían? Clarita. Pues cuando tú me haces esa pregunta, no sé por qué pensé en un paisaje que es un paisaje alrededor de Santa Marta, por ejemplo, las fincas bananeras y palmeras, que son tan importantes para el desarrollo del país, de la región, pero quisiera, por ejemplo, con ellos, yo les diría, hay que hacer unos esfuerzos muy importantes de resguardo de la biodiversidad. Los palmeros saben que la palma necesitan, por ejemplo, de polinización cruzada. ¿Eso qué quiere decir? Necesito insectos, abejitas, todos estos murciélagos que son los que polinizan la palma. Hay que hacer esfuerzos. Lo que quiero decir es que en cada espacio y escenario se puede hacer cosas que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad. Y desde el paisaje más homogéneo, como puede ser
los bananeros y los palmeros, hasta una pequeña finca de un campesino de cacao metido en la sierra, cualquier esfuerzo es supremamente importante. Y esto aporta. Y cuando uno entiende que estos ejercicios se convierten en una acción económica, pues uno más contento va a estar. Entonces, mi mensaje es, en el lugar que estemos, las acciones de conservación son muy importantes, van a sumar. Claro, cada uno hace su tarea, unos más, otros menos, pero cualquier acción suma. Entonces, es una invitación a que este paisaje tan bello, tan importante, tan productivo, tan culturalmente maravilloso que tiene la región de Santa Marta, sus parques nacionales, el Tayrona, en fin, vale la pena porque lo vamos a necesitar además hacer cualquier esfuerzo por conservar la vida, conservar la biodiversidad. Muchas gracias, Clarita. ¿Y cuál sería tu recomendación para aquellas personas que hay que motivarlas a que se sumen a las reservas? Es esto que estamos haciendo, es contarles el cuento, que ellos pierdan el miedo a que mi tierra deja de ser mía, porque no es así. La tierra sigue siendo de ellos. Es que todos estemos allí, que es como una bola de nieve. Yo siento que esto es, si tú lo cuentas y ellos entienden, se suman. De hecho, hemos tenido ahorita como reuniones y ya hay gente que quiere ser reserva aquí en Santa Marta. Entonces es como, si él cuenta que yo ya voy a empezar, mi vecino va a querer. Entonces es como empezarles a decir que como dijo Clarita, todos sumamos. Cualquier hectárea suma, cualquier media hectárea suma, porque hay reservas pequeñas que todas estamos haciendo algo. Entonces es contar el cuento y perder el miedo. Bueno, pues yo quiero agradecerle a Clara y a Ilayalid por habernos acompañado en esta conversación sobre la importancia de las diferentes maneras de conservar, sobre la tarea que tenemos para los próximos 500 años de Santa Marta. Sin duda tenemos una nueva etapa, y es la etapa de renaturalizar, de restaurar, de volver a recuperar ese lazo profundo que tenemos todos en la región Caribe con la naturaleza, que sabemos que nos está haciendo mucha falta. Cualquier persona que esté trabajando en el campo, en su finca, que esté pescando, está sintiendo la falta de la naturaleza, y entonces tenemos que entrar a una nueva etapa, y es un gran regalo para los próximos 500 años de historia de este territorio. Quiero de nuevo agradecer a la Universidad del Magdalena por habernos prestado sus locaciones, agradecer a todo el equipo que está detrás en la producción, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Santa Marta 500 años, territorio de biodiversidad.